Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios en este viernes 2 de septiembre del año 2022. Y desde luego que parte de lo que vamos a tocar ahora tiene que ver con las inundaciones que han sucedido en estos días respecto a las cárcavas que se han hecho en la colonia de Brisas de San Francisco y también lo que ha estado pasando en el paso a desnivel del redondel Utila, que también se ha inundado. Desde luego que aparte de ese tema vamos a estar tocando la temática del voto electrónico. ¿Es que esto es viable? ¿Es que Naciones Unidas se ha pronunciado sobre si esto se puede hacer? Bueno, hay que averiguarlo con nada más y nada menos que nuestros invitados, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Qué gusto tenerlo como cada viernes. El gusto es mío, Fernando. Gracias por invitarme, hombre. Muy amable vos. Es un gusto estar aquí con don Marvin Aguilar Umaña, ¿verdad? Pero este es de los Umaña de Oriente. Pero sobre todo, un abrazo fraternal para la gente que nos ve, que se conecta con nosotros. Desde luego. Marvin, para muchos, una enciclopedia viviente, como dicen en los comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿En serio? Bueno, gracias. Buenas noches y un saludo a la audiencia de Canal 8. Humildad de todo. Bueno, entonces vamos iniciando y vamos a darle rienda suelta a lo que es este primer tema respecto a que dos de las cárcavas al final se terminaron uniendo y han hecho un agujero inmenso en la residencial Brisas de San Francisco. Para muchos, la empresa constructora tenía que haberse hecho cargo. Para otros, parte de los gobiernos anteriores que tuvieron que ver con la gestión, también tendrían que haberse hecho cargo. Y no teniendo suficiente con eso, hay una inundación en el recién construido paso a desnivel del redondel Utila. Eso quiere decir que realmente el cambio climático nos está afectando severamente, uno, o dos, las construcciones por sí mismas no están bien hechas. Ronald Umaña. Bueno, realmente, fíjate que esa colonia tiene como, ¿cuántos años tendrá? No, los 15 años quizás. No, 30 años al menos. 30. Brisas de San Francisco. Sí. Entonces ya no le puedes estar echando la culpa a los de hace 30, 40 años. Es decir, esto se haría en la presidencia de Alfredo Cristiani, hace 30 años. ¿Por ahí viene siendo? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque yo creo que es interesante cuando se toca el tema sobre las cuestiones de las inundaciones, es llamar las cosas con nombre y apellido. Es decir, se dice, sí, fueron los gobiernos, fueron las empresas. Entonces, por eso le hago hincapié. ¿Qué gobierno era? Si ya se fue de 30 años, estamos hablando de el gobierno de Alfredo Cristiani, casi ya terminando el conflicto armado. No importa el gobierno, sí, lo que importa es el tiempo. Sí, por a la hora de las demandas. ¿A quién le van a caer? De sentar precedente. Porque, por ejemplo, es que ¿sabe qué es lo que sucede? La extinción de dominio puede aplicar para, por ejemplo, funcionarios, banco, constructora, porque si no sé si usted estará de acuerdo conmigo. Sí, pero no sé a qué quiere llegar, porque el problema... Sentar un precedente. El problema no es hace 30 años del gobierno ese. No tiene que ver, no tiene que ver quién autoriza, y sino quién da mantenimiento también. O sea, las responsabilidades son varias. No, hijo. No solo es una. No, hombre. Las cosas no solo pasan por una cosa, pasan por varias cosas. Si me dejas terminar, te explico. A ver, quiero escuchar el punto. Vamos a ver, mira. No mienta. No mienta. Esta cárcava la entregó el ministro de Obras Públicas en enero de este año. Dijo que le había costado $3.100.000. Es correcto. Vale. Y la crítica a que se había hecho esa cárcava la había hecho el presidente Bukele. Y dijo, es que antes como con harina de pan hacían las cosas. Hoy la hicimos bien. Llegaron, inauguraron, hasta los hermanos Flores llegaron, hicieron una gran fiesta. En la primer tormenta se lavó eso y se pasó llevando lo otro.
Oye, en esta tormenta, hoy tenés una carga, bueno, te acabaron la colonia. ¿Vas a culpar a 40 años o vas a culpar al ministro actual? Los dos. No, los dos. Si este los señor dos. ya debe haber renunciado desde que se cayó esa carga. Yo creo que el error del ministro Romeo Rodríguez... $3.100.000 Sí. hemos pagado. El error del ministro Romeo Rodríguez es decir, hemos solucionado para siempre el problema de la colonia Santa Lucía. Hemos solucionado para siempre el problema de las brisas de San Francisco. Y la naturaleza se encarga, ¿no?, de decirle, no, perdona, no ha solucionado nada. Eso es un error, digamos, de comunicaciones del ministro de Obras Públicas. Pero la naturaleza va a ser la culpable. No, demuestra, la naturaleza lo deja en evidencia. De que no era para siempre la solución. Hicieron mal el trabajo, hombre, por Dios santo, se robaron el dinero. 3.100.000. Que el trabajo fue deficiente, es cierto, porque se hunde. No sirvió. Ahí quiero que me puedan hacer una aclaración, porque si menciona que el trabajo es deficiente, ok, pero ¿el trabajo de quién es deficiente? El del ministro actual. Pero, 3.100.000, hijo. Y dijeron que eso era para siempre. Ok, pero ¿y la persona que lo planificó? Porque creo que ahí también llama la exacto. atención. No. O sea, Ahí tiene que ver, ahí tiene que ver, si lo hizo una empresa privada, el Ministerio de Obras Públicas autoriza los planos y autoriza todo para que la empresa... ¿Quién es el responsable? Porque él paga, el Ministerio de Obras Públicas. Si lo hizo el Ministerio de Obras Públicas, tiene su personal técnico y todo eso que debió haber previsto eso. La compañía que supervisa. Es que, o si lo hizo directamente el gobierno, Obras Públicas, Pues sí, pero siempre hay una supervisora. tenía empleados, ¿no se hicieron los exactamente. estudios pertinentes? Es que eso, ahí es donde ha fallado el Ministerio de Obras Públicas. Ha fallado o exagera diciendo que ha resuelto el problema para siempre y sus técnicos cuántas movidas hubieron, y sus técnicos no le han de por medio. ese es un escenario y sus técnicos no le avisan al ministro, mire, no diga que es para siempre porque aquí estamos prueba y error, como en el antiguo Egipto, va. ¿Cómo van a estar a prueba y error en estos tiempos bueno, por con eso una carga? se entendería de que no, ¿verdad? No puede estar a prueba y no error. puedes decir eso, Marvin. O lo otro Está es... jugando con la vida de la gente que vive en la colonia. O lo otro es que efectivamente ha habido corrupción en la obra, ¿va? Se anuncia una cifra, pero no se gasta toda la cifra porque hubo corrupción. Entonces, eso es el riesgo de decir, hemos lo solucionado para siempre. Te voy a hacer un paréntesis. ¿Qué decía el presidente Bukele? Se necesitan 1.000 quintales de hierro y lo presupuestan, compran 300 y se roban los otros 700. ¿Y hoy qué pasó? ¿Hoy quién se los robó? Eso decía tu presidente. ¿Y ahora qué justifica? Ahora, yo también entiendo que ese es un error del Ministerio de Obras Públicas en la actualidad de cómo ha manejado ese problema que han heredado, obviamente. Ahora, pero es que las cárcavas no se forman de la noche a la mañana. No se forman y de cuando la noche. llovió aquel día, no al día siguiente había cárcava allí, No, pues, me refiero ya que- la habían arreglado y al día me siguiente... refiero a lo siguiente. Generalmente en El Salvador, por cuestiones de terreno, las constructoras suelen, ¿cómo se llama esto? Emparejar los terrenos y hacen rellenos. Sobre ese falso, que es un relleno, meten tuberías, construyen, y es posible que sí, ingenieramente o arquitectónicamente, un relleno pueda servir para construir algo sobre el relleno. Pero también tenés que saber, y estos son los estudios que tuvieron que haberse hecho desde el principio y que tienen que exigirse para las construcciones que se están haciendo ahorita, que se están haciendo con la misma forma de hace 30 años, porque dentro de 20 años vamos a tener este problema en otro lado. Ya no va a ser Brisas de San Francisco, sino que va a ser otro lado. Es difícil. El relleno. Es difícil justificar No, injustificable. es que yo no estoy justificando nada. El relleno, si no le das mantenimiento, si le pones más para lo que está capacitado, es posible que con el tiempo se vaya, digamos, haciendo esa cárcava que finalmente llega y se hunde como se ha hundido. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas que esté, el actual, el que le toque enfrentar el problema? Es descubrir qué tan grave es esa cárcava. Por el caso de la Málaga, cuando se intervino la Málaga, que tuvieron que morir una gente en un microbús ahí, ¿no? En el bus, que murió toda esa gente, se decide hacer una obra, ¿se acuerda, verdad?
y se interviene toda la Málaga, que hasta día de hoy esa obra ha funcionado porque no se ha vuelto a desbordar, digamos, el lugar ese. Y como esa zona de la Málaga recibe todo el agua que baja, ¿de cuánto costó esa obra? Costó, al parecer, dicen 13 millones no de dólares. No justificar lo de la San Francisco. Yo te voy a decir no algo, estoy justificando nada. No, vos no trates de engañar a la gente. Es que no estoy engañando a la gente. Cuando tú haces un relleno, yo creo que deberían de ir presos. ¿Me dejas? Yo creo que deberían de ir presos. El ministro y los demás, ¿verdad? No, fíjense que vamos por partes. Primero, la constructora. Los funcionarios que en su tiempo autorizaron ahí hacer esa colonia. Si no puedes hablar de 30 años atrás, por Dios. Extinción santo. de dominio. No, hombre. No van presos. No. Pero ¿Y este ministro quién hizo el relleno ese? ¿Quién eso arregló? también amerita 3.100.000 eso dólares. también amerita una investigación. Que se pierda. No, eso amerita una investigación. Eso es una investigación y aquellos presos. Es que ya por la cantidad de años en realidad lo que aplica es extinción de dominio. Ya no se puede meter, a este sí se le puede procesar por la corrupción si la hubo en la reparación de esa carga. Es que es fácil, hombre, mira. Pero es que se sigue construyendo, lo que no entendemos es que se sigue construyendo. Vos querés justificar al gobierno y no se puede. No. Si por mí aplicaríamos pena de muerte para los corruptos, Ronald. No, yo estoy a favor de la pena de muerte para los corruptos. Sí, pero está justificando a esto. Lo que sucede es que se sigue construyendo de la misma forma de hace 30 años. ¿Quién respondió por el deslave de Montebello? ¿Quién respondió por eso? ¿Quién respondió por lo de las colinas que se construyó ahí? ¿Quién responde ¿Qué fue lo de las colinas? Lo del terremoto, ¿no? ¿Y por qué dejar que se construya en una zona, en las faldas de las colinas, que en el caso de un sismo puede volver a soterrar a la gente? No sabes nada de eso. No ha pasado. No fue así, yo te voy a explicar. Pero ¿quién responde por lo de las colinas? Ahorita vamos a... Pero ¿quién ha respondido por las tragedias en este país? Paco Flores. Nadie. Eso lo vamos a averiguar. Nadie ha respondido. Paco Flores, bueno. Ok, eso lo vamos a averiguar o lo vamos a ampliar tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos sobre realmente quién tiene las responsabilidades de lo que está ocurriendo no solo en la colonia Brisas de San Francisco, sino en colonias como la Santa Lucía y las demás que nuestros invitados han mencionado. Por una parte, Ronald estaba diciendo de que Marvin intentaba justificar lo injustificable de lo que ha pasado y respecto al ministro de Obras Públicas también. Además, alega que debería ir preso por una mala planificación. Ronald, hoy sí, le doy la palabra porque siento que ahí tiene como que varias espinitas. Sí, hombre, es que Marvin quiere justificar a este gobierno. Yo no tengo la culpa que usted no entienda lo que yo digo. ¿Cómo no? Entiendo, y muy bien. Vamos a ver. Okay. 3.100.000 dólares que se fueron en una tormenta. Y Marvin dice, ay, que hicieron un relleno allí. Sí, pero ¿y qué no se hacen estudios de suelo pues antes de Eso es el error del ministro porque deberá responder. Ok, pero entonces sí, el ministro es el culpable de eso. Y se gastó eso sí. ¿verdad? Y debe responder. Y eso se pasó llevando las otras cárcavas. Hoy tenés que se acabaron la colonia. El problema ¿Y va se a ha responder complicado. este ministro o no? El problema se ha complicado, exactamente, por no atender a tiempo eso. Claro, perfecto. Ya ves. Esa es una parte del problema. Si es que eso se lo vengo diciendo desde hace 20 programas. Lo que pasa es que usted no lo quiere entender. No, lo que pasa es que vos querés justificar al gobierno, lo que pasa es que como no le estoy dando la razón. Yo te dije que quería justificar al gobierno, está retrocediendo. Que la gente lo que pasó en las colinas en Santa Tecla. YouTube que lo retrocedan y van ¿Qué a ver que pasó en las colinas en Santa Tecla? Que había un tanque de agua arriba, de arriba de la colina,
Y cuando el terremoto reventó y el agua, la carga del agua pasó lavando la tierra y los árboles. Y eso destruyó la colonia. ¿Hijo de quién es culpa? ¿Cómo? De no darle Bueno, de mantenimiento ANDA que no le dio el mantenimiento al tanque, claro. Y ese también debería de haber ido preso en su Por momento. supuesto, y claro. no se va, exacto. No. Entonces, Quiero entender algo. pero no lo fue preso, ¿se acuerda? Porque No, nunca se ha procesado al del no, tanque no, de eso. no. Marvin, quiero entender algo. ¿La responsabilidad fue de ANDA o de una mala planificación respecto a dónde se ubicó el tanque? Es que no podés meter preso a ANDA. No, desde luego. Pero obviamente ANDA tiene un presidente, tiene un equipo técnico, el Ministerio de Obras Públicas tiene un ministro, tiene un equipo Era técnico. Mira, en es ese entonces obvio, todavía- si el tanque entendería yo reventó que sí. es porque estaba malo. Debieron haberle dado el mantenimiento adecuado. Previendo. Para que no pasara, previendo eso. Previendo. Sobre todo que vivimos en un país Vulnerable. donde tiembla permanentemente. Y altamente ¿Me vulnerable. entiendes? Ujú, Vea, exactamente. entonces no es necesariamente las casas se hicieron mal planificadas. El tanque debieron haberlo revisado permanentemente y darle mantenimiento. Entonces, si te fijas, Simple. es lo que yo digo de que es confluyen varios factores. Sí, ANDA es quizás la responsable más directa del tambo de agua. Sí, Ministerio de Obras Públicas es el responsable directo por no prever la gran cárcava que se iba a armar si intervenías mal el problema, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero también hay otra suma de cosas y es que deberíamos de tratarlas de evitar para venir dentro de 10, 20 años a estar queriendo culpar al funcionario que esté allá. Sí, si ¿verdad? este ministro hubiera Claro, hecho claro. bien ese trabajo, no Ahora, tuviéramos problemas. Pero ¿y si no hubiera colonia ahí, Ronald? ¿Cómo? No tuviéramos el problema, ¿va? Si no hubiera colonia ahí. Ah, no, pero si tu No, mamá fuera bicicleta, no, de fuera acuerdo. triciclo. Va, de acuerdo. Entonces, ¿por qué tenemos que construir a lo loco en todos lados? ¿Por qué se tienen que dar lo que está sucediendo ahorita con lo que algunos expertos están diciendo? Esto le va a gustar a Ronald porque va en consonancia con su agenda política. Que se está destruyendo la escuela militar para hacer ahí el estadio. 21 Sí. manzanas al parecer, ¿no? Eso muchos expertos están diciendo que va a provocar inundaciones. Sí. Vea, porque va a fregar el medio ambiente ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer ahí esa construcción si más adelante, dentro de cuánto? Dentro de 10, 15 años Además, va a estar rebalsando va a la- destruir la escuela para montar un estadio. Pues sí, y bueno. después hay que ir a construir la escuela en otro lado. Claro, va. Entonces, después ¿qué es lo que puede pasar? Que toda la Jerusalén o toda la Monseñor Romero va a ser un canal de Panamá. Bueno, ya se inunda, ¿va? Ya, Ya se por inundó. eso, exacto. Va. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder dentro de 10, 15 años? Que toda esa calle cuando llueva, entonces vamos a tener que andar en barco ahí, ¿verdad? Para poder circular Bueno, en esa zona. O sea, está tratando ¿Por de... qué no evitar llegar a esos extremos dentro de 10, 15 años de que la Romero y la Jerusalén se rebalsen de agua porque se fue a bloquear ahí 21 y también manzanas? está tratando de decir que dentro de 15 a 20 años, incluso los 3 centros comerciales que hay se van a inundar también. Sí. Como ya pasa en la zona rosa con los centros comerciales que se inundan. Entonces, ¿y qué es lo que van a decir? Me imagino que para esa época usted ya va a estar ya retirado. Entonces, dentro de 15, 20 años, entonces, ¿qué va a decir la gente? Los que estén hablando en aquel momento, sí, es que autorizaron, ¿verdad? Las construcciones, ¿verdad? Hace 20 años y no deberían, y esto es por el estadio, y esto es por aquí. Entonces, eso se llama república bananera. No querer resolver los problemas de una sola vez. Todos son culpables, Ronald. Todos son culpables. El Menos el actual. ministro actual. ¿Cómo Mira, no? El ¿sabes actual. qué es lo que te Pues sí, voy y a usted qué es decir lo que ya? quiere que agarre una foto de él y le meta alfileres para Si o ese- le haga vudú si al ahí ministro. No se donde puede. van a hombre. hacer ese estadio. Ya le reconocí que sí. No, espérate, si donde van a hacer ese estadio no Vudú hacen los no le puedo estudios, hacer al hombre. si ahí no hacen los estudios de suelo necesarios ahorita, como no los hicieron en la cárcava de 3 millones, Ni cuando hicieron la colonia. es que no, a ver. No, pues, ¿por qué le está pasando eso? 30 y pico, 40 años después. Le voy a no contar me algo. vengas a decir Le voy a que el que contar hizo algo. La colonia tiene Sí, la culpa le voy a contar de algo. que el ministro no haya arreglado bien la Aquí cárcava. viene ya chaja la cara lo que le voy a decir. Mira, ve. En el debate que se armó porque se cayeron los postes y todo eso Sí. anoche, vecinos de la colonia comenzaron a expresar ahí que ellos le habían dicho a toda la comunidad hace años, cuando empezaron a sentir que habían ahí problemas, la gente que vive ahí,
de demandar a la constructora y al banco. Pero los vecinos, en reunión, dice, de junta directiva de la colonia, decidieron mejor no meterse en eso. Usted sabe, la gente, no, mejor no va. Entonces, y les dijeron, nosotros les planteamos esa posibilidad para que nos respondieran. O sea, la gente que vive ahí ya presentía que había algo malo porque la gente vive ahí. Le estoy diciendo lo que dicen vecinos de ahí. Pues ellos son los culpables, no el ministro. No, me refiero de que también tenés que demandar a quienes hacen las colonias donde no las deben de hacer, porque mira, mucha gente aquí está buscando el beneficio económico y no me importa si ese terreno después va a dar problemas. Yo hago la colonia, la vendo, me hago rico y hay que ver a la alcaldía, el ANDA, el Obras Públicas y la gente que vive ahí, ¿qué les pasa después? Así es así aquí, con las colonias y con la construcción. Los edificios que se están haciendo, a mucha gente no se le paga grande, bonito vivir para arriba, ¿verdad? Pero y todo el agua que van a chupar esos apartamentos, se la tienen que quitar a alguien. ¿Me comprendes? Porque esos apartamentos de alta gama, $200,000, ¿verdad? Van a tener agua 24 horas. ¿Y de dónde va a salir agua? Se las van a tener que quitar a alguien. ¿Y qué querés? ¿Que sigamos construyendo horizontalmente? No, tenemos que construir desde siempre. Para arriba. Desde siempre para arriba. Claro. Desde siempre. ¿Y entonces cuál es el problema? No, de que porque hace 30 años no se empezó con la idea de que hay que construir para arriba para no seguirnos tomando tierra en esto. Es una carencia, una falta de visión. Exacto, de las Pero autoridades. ¿eso qué tiene que ver con la cárcava que hizo mal el ministro? Entonces, según usted, la cárcava se empezó a hacer hace 3 años. ¿Verdad? La cárcava que arregló el ministro, Sí, esa la que hizo. le entregó en enero Sí, y se cayó sí. hace 2 meses. Eso ya le reconocí 1000 veces. Es más, repita después de mí, ¿va? Sí, el ministro es culpable de ese trabajo. Claro, pero eso es el efecto. Yo estoy también hablando de las causas. Porque si solo vamos a culpar porque es mi enemigo político al que esté en su momento, pues está bien, hágalo, ¿va? Métalo preso, ponga una guillotina y O sea, decapítalo. ¿vos querés que no lo culpemos? ¿Cómo no? Vale. Y es que, mire, Ronald, yo no puedo ahorita agarrar la foto del ministro y darle fuego frente a cámaras para que usted esté contento. Ya le reconocí que sí, que él es culpable. Estamos, le firmo. No, qué bueno, porque comenzaste defendiéndolo. Él va a ver el programa y se va a dar cuenta que le vengo diciendo esto desde el principio. Otra cosa que usted está cegado y no lo oye, pues. Oye, cegado, yo. Pero el punto es sí, que pero es que también. estoy hablando de Va, las ¿por qué se inunda Santa Tecla que nunca había pasado? Ayer también las inundaciones. Totalmente inundado. Vea, de lugares que nunca, ¿no? Pero respecto a eso, que no era al exalcalde de Aguas el que le venían recriminando que a cada rato se inundaba. No, pero ya ha aumentado. Es que ha aumentado, mira. Y ha aumentado. Es que hoy no barre las calles, vaya, no hay pisto. Hay posibilidad de que El eso también FEDES sea cierto. les han quitado el bode. Limpiar tragantes. Entonces no limpian los tragantes. Antes del invierno limpiaban todos los tragantes, sacaban toneladas de basura. Hoy no, porque hoy se inunda Santa Tecla toda. Hoy se inundó el Boulevard de Malta, el Orden de Malta. Estaba inundado ahí. Exacto, también, sí. Sí, estaba inundado todo Santa Tecla. Bueno, se inundó el Redondel, el paso a desnivel. Ya vamos a Y es que y esas inundaciones de Santa Tecla y lo de la Orden de Malta, vamos, sin ser experto en esto, pero es casi seguro que se han de ver inundados por basura, que está acumulada en los tragantes y que también, aquí viene otro problema, la tubería que se ha utilizado para que se vayan las aguas, ¿verdad? Agua, lluvia. Es bastante pequeña porque parece ser que las autoridades desde siempre nunca se imaginaron que aquí podrían haber grandes cantidades de agua. Lo que pasa es que el Orden de Malta es nuevo. Sí, eso no debería estar pasando en las construcciones nuevas. Nuevo de hace 30. Por ejemplo, y aquí voy a citar un caso, mira qué interesante. ¿A qué me refiero yo con República Bananera y con país desarrollado? O un país que aspira, digamos, a vivir dignamente su gente. Cuando le llevan los planos al presidente Roosevelt sobre el canal de Panamá, que lo había comprado Estados Unidos a los franceses, le enseñan los planos y le dice Roosevelt al arquitecto, haga esto más grande. Y le dice, presidente, no tenemos barcos de ese tamaño. Y él le dice, Roosevelt, ahorita no,
pero después sí. Y bueno, usted sabe, el canal ha tenido que volver a ser ampliado porque se quedó chiquito en comparación a la cantidad de barcos que hoy tiene China Popular. Bueno, eso es ser estadista, eso es ser visionario, saber de que si vas a poner una tubería, que si vas a hacer un puente, que si vas a hacer una colonia, que si vas a hacer una calle, pensá que dentro de 10, 20, 50 años va a haber más gente, va a haber más agua, va a venir el apocalipsis, vea lo que sea. Entonces tenés que prever lo más que podás, porque sos humano y no sos infalible, digamos, ¿verdad?, que no pasen tragedias humanas como las que hemos hablado de Montebello, las de las colinas, las de la tragedia económica en este caso, porque aún no ha muerto gente en Brisas de San Francisco. Aún, claro. Quizás va a haber que esperar que se hunda con todo y gente para que hagan algo, pero ¿estará usted de acuerdo conmigo que económicamente ya esa gente está afectada porque los precios de sus casas se han caído? No, pues ya las casas no valen nada. Y nadie va a querer. De sacar esa gente. Y nadie va a querer ir a comprar ahí, obviamente, con todo ese problema. Okay, perfecto. Y eso es una tragedia para quienes la viven, pues. Y los funcionarios, todos, los del pasado, los del presente, deben de evitar que esto continúe. Ok, y si hablamos de planificación, de tener visión, bueno, eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos sobre este intenso debate, este acalorado debate sobre realmente quién tiene las responsabilidades de las cárcavas o de las distintas inundaciones, si el problema viene desde hace 30 años, si el problema viene desde el gobierno del presidente Bukele. Y en todo caso, ya que hemos analizado lo que ha pasado en la colonia Brisas de San Francisco, si es extraño, o tal vez a ustedes no les parece de extraño, que el recién construido paso a desnivel ahí en el redondel Utila se haya inundado también. Y si estamos hablando de planificación, ¿esto ya se preveía también, Ronald? Pues sí, hablando de la planificación de Marvin, ¿verdad? No lo han inaugurado todavía, vaya. Ni siquiera lo han inaugurado. Vamos a inaugurar. Ahí hacían dos bromas simpáticas en las redes sociales. Una que es la más alta tecnología que hay en la tierra, aquí. Porque hoy el río pasa sobre el puente, no abajo del puente, ¿verdad? Es interesante. Una. Dos, ahí comienza el Sub-City, ¿verdad? Y va a terminar allá en el Tusco. No, hombre, mira. Eso demuestra que este ministro de Obras Públicas no sirve. ¿Cómo algo que no se ha inaugurado se te inunda ya? Podrían echarle la culpa a quien quieran, ¿no? Pero es de este gobierno. El presidente Bukele llegó allí y dijo que se iba a hacer la más grande inversión en la historia de este país en obras públicas, que iban a ser 1.500 millones, creo que dijo, ¿verdad? Y comenzaba ahí poniendo la primera piedra. Entonces, de donde comenzó mal. Si eso rebalsaba de agua. Solo una consulta, y no me vaya a decir que del cielo, ¿va? Esa agua, ¿de dónde venía? Es decir, estoy de acuerdo que debió haberse previsto eso con el paso a nivel, pero me imagino que esa aglomeración de agua, esa acumulación de agua, es resultado de que no pudo irse por otro lado. Mi pregunta es, ¿de dónde? Lo que vos dijiste anteriormente, no planificaron nada en eso. Solo se fueron a hacerlo y no. Porque también no sé si vio. Sí. Antes no sucedía. Antes no sucedía. ¿De dónde? Es como, por ejemplo, no sé si también vio los videos en la calle, en el Boulevard Romero, sobre que aparecía agua obviamente de las salidas de agua, del agua. Venía como que era fuente, estaban diciendo que era una. Ajá, exactamente. Entonces, eso es porque obviamente puede ser basura también,
pero quiere decir que hay una acumulación de agua que no encuentra la salida. Usted sabe, y el agua siempre va a buscar por dónde salir. No se tiene ese dato, ¿verdad? Del agua. O sea, mi pregunta es, ¿se desbordó un río? ¿Se acumuló un agua? Mira, la tormenta fue intensa, la cantidad de agua y duró mucho, todo el día, ¿no? Fue bastante. Pero antes no se daba el problema y también habían tormentas intensas, ¿verdad? Pero no estaba el paso a desnivel. Lo que me dice es que lo hicieron mal. No planificaron la parte hidráulica, no lo hicieron bien, la salida de agua. Haber agrandado las tuberías, si es que no estaban buenas, porque eso es nuevo, si eso... no tiene correcto, ni 5 años. Quizás faltó hacer ahí una especie de un tanque de Si lo que han puesto es un tapón y a toda la caída de agua, y por eso te digo que yo pasé ahí. El paso a desnivel entonces sirve como tapón de correcto, podría suceder eso, porque fíjate bien, ahí es un problema de planificación. Habría que haber evitado que esa agua se acumule ahí, generando esos pozos de captación de agua para que el agua pase de manera gradual, cuando se vengan estas inundaciones. Sí, tiene mucho que ver con la planificación, efectivamente. O sea que el ministro de Obras Públicas no sirve. ¿Sabes qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no se ponen a imaginar, creo yo, Ronald, que un día esto se va a llenar de agua. Sí, pero imagínate, ¿cuántos millones nos cuesta el paso a desnivel? Lo pagamos nosotros. ¿Cuánto costó la carga aquella? 3 millones. Nuevamente volvimos a tener problemas en los chorros, ¿verdad? Los chorros otra vez. Que ahí hay que entenderlo bien claro. Ahí al parecer, esa carretera por donde está, ahí lo que puede haber siempre es obras de mitigación. Pero ahí vamos a tener siempre ese problema de deslaves, derrumbes y todo eso. Por eso era que yo no sé por qué no están usando el viaducto. Porque ¿verdad? no existe, cara. Bueno. Entonces, porque para la eso... maqueta deberían de haber llevado, vaya, la maqueta del viaducto. Al parecer la única solución es el viaducto, porque esa zona de ahí de los chorros, solo dicen que dinamitando esa montaña es que se va a solucionar el problema. Entonces, por lo tanto, ahí solo va a haber mitigación. Y que eso aclarando, no es un problema de hace 50, 100, 200 años. Según se tienen registros, se tiene desde como 1563 más o menos, aparecía un reporte de que eso era, o sea, antes, ¿no? Cuando se transitaba a pie, era demasiado difícil cuando se transitaba a pie, y que los especialistas alemanes, cuando se me va el nombre del presidente de aquel entonces, ¿no? de 1885 más o menos, que un alemán, el ingeniero, les mencionó de que eso no era viable para comenzar a construir carreteras, ¿no? Pero de igual manera se terminó haciendo. Fue un entonces, camino real que se convirtió en como la mayoría de carreteras en El Salvador eran caminos y había dos, ese y uno que está arriba, que todavía existe, fíjate, sobre los chorros. La cuestión es que eso tiene sobre ya, la montaña, y otro camino la cuestión real. es que tenemos más de 150 años de arrastrar este problema, y los que faltan, se supone. O sea, es que parece ser que la única manera de resolver el problema de los chorros es, como ya les digo, dinamitando esa montaña. Lo cual, pues, no sé, ¿verdad? Como si es viable o qué. Sí. Entonces, para eso la solución es el viaducto, que tendría que rodear eso. Que para eso está ese proyecto ahí, entonces hay que agilizar el viaducto, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué sentido tiene? O sea, yo sé que todavía no está el viaducto, ¿no? O al menos está la maqueta. Desde el gobierno pasado lo que se venía haciendo era poner unas mallas o poner, bueno, al menos eso se veía que se iba a han sido irresponsables todos los gobiernos. Hayan venido poniendo parches y parches cuando eso debieron haberlo arreglado de una vez por todas. Pero es que no se puede, o sea, esa zona, la montaña es imposible prácticamente. Ya vio sí que hay que hacer el viaducto. Claro, es correcto, pues sí, es la única salida. Mario, pero según entiendo, usted habla de obras de mitigación, pero al menos esas obras de mitigación no deberían durar más de lo que vemos ahora. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que las últimas obras de mitigación que se hicieron ahí es esa malla que le pusieron, ¿se acuerda? Unos bloques muro de piedra y un abajo. muro, y también cementaron una parte de la montaña. Sí. Entonces, ¿y eso se hizo hace cuánto? Hace 15, 20 años, ¿verdad? 15 años. 15 años. 10, 15 años. Desde entonces no se han vuelto a hacer obras de mitigación. Eso quiere decir que ya este gobierno tiene que volver a hacer obras de mitigación. Tiene que hacerlo rápido. Tiene que hacerlo rápido. Porque es que también las obras de mitigación, hombre,
Sí, Ronald a veces se nos arruina, digo, se enferma, ¿va? Entonces, los humanos nos enfermamos, no podemos estar toda la vida sanos sin nada, pues igual esa zona. Hay que darle mantenimiento a esas obras de mitigación para evitar que, digamos, cuando vaya, es que se supone, ¿no, Ronald? Cuando ya viene el invierno, ingenieros estructuralistas tendrían Obras que ir, públicas, sí, pues no sí, tendría que ver eso. que ir a medirle el O pulso, sea, mira, aquí estamos tiene que ir a ver ante un ministro si de está Obras Públicas flojo, que no nos sirve si para está nada. flojo o no está flojo, porque ¿qué es lo que hace uno, por ejemplo, en su O sea, ¿qué casa? hace el ministro de Obras Públicas con En eso? su casa cada Nada. invierno. Limpiamos los canales de Ah, las no, pues uno hojas, hace lo que a uno le corresponde en su casa. reparar la duralita, si es de duralita, si es de teja, revisar la lámina que le has puesto, si Pero los mira, canales están aquí podridos, lo los que yo cambias. veo es que estamos botando el pisto en obras públicas y todo lo que hacen no sirve. Ver ese redondel lleno de agua hasta arriba. El de la Utila. El de la Utila, mira, que era increíble, Marvin. Ver ahí que de la carretera esa del volcán caían cataratas de agua hacia abajo donde construyeron. En la Romero, ¿verdad? Sí, donde construyeron ese pedacito y se inundó toda la Romero. O sea que aquí de obras públicas no podemos hablar nada, no hay nada bueno. Ok, bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial, por favor, no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Ya habiendo tocado el tema de la responsabilidad respecto a las inundaciones, toca esta segunda temática respecto al supuesto voto electrónico y que ya ha mencionado el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sí que se está preparando porque el voto en el exterior, dice él, se va a hacer de manera electrónica. Ronald, ¿es viable el voto electrónico? No es viable. Yo no sé de dónde el licenciado Castro saca eso. Para empezar, no han hecho ni la ley. Segundo, ya no hay tiempo para hacerlo. Eso necesita una empresa que haga, bueno, primero hacer la licitación para ver quién va a hacer el programa digital de eso, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que probarlo, hay que hacer simulacros, hay que hacer un montón de cosas. El Tribunal Supremo Electoral ya dijo que no hay tiempo. Naciones, o la OEA, ¿qué fue el que dijo que ya no había tiempo? Naciones Unidas dijo que ya no hay tiempo. No, se lo hubiera dicho al tribunal, ya no existiera. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente lo que hemos visto es que ellos pretenden hacer un fraude con el voto electrónico de la diáspora. Como el fraude que le hicieron a Marvin Aguilar cuando era precandidato a diputado por Nuevas Ideas y le hicieron trampa, con la trampa de los chips, y apareció Caleb Navarro en lugar de él, ¿verdad? Por cierto, perdimos a un buen diputado por tener al otro señor ese. Pero Caleb es apóstol del Señor. Sí, él es apóstol del Señor. Y vos no, por eso, fíjate, ganó. Entonces, hicieron trampa, ¿verdad? No solo a Marvin, hablo de Marvin porque lo tengo aquí cerca, pero le hicieron trampa a un montón de gente en todo el país, ¿verdad? A sus fundadores. Otra cosa electrónica, una app que hicieron para las Chivo Wallet, que también fue un fracaso. Si eso sirvió para que le robaran dinero a la gente y para que a otra gente le apareciera más pisto del que tenía, ¿verdad? Entonces, si ellos pretenden a estas alturas todavía hacer un fraude del chip en la versión 2,
yo creo que les va a ir malo, no lo van a poder ni montar, ya no hay tiempo, deberían, mejor el licenciado Castro de la Asamblea Legislativa decir que no va a haber voto electrónico, el voto tiene que ser físico. Además, mira, todas las grandes naciones, Alemania, por ejemplo, ha hecho una ley que no puede haber voto digital. Ellos pusieron voto digital y lo quitaron. Todas las naciones que lo han puesto lo han ido quitando. Y te hablo de los nórdicos, por ejemplo. Todas las naciones nórdicas lo quitaron a sus diásporas. El voto de la diáspora tiene que ser en físico, tienen que votar en papel, ¿verdad? De la misma forma que se ha venido haciendo anteriormente. Porque un voto digital a estas alturas de la diáspora solo es para hacer fraude, pero que tengan la seguridad que no nos vamos a dejar que nos hagan fraude, ¿verdad? Naciones Unidas va a auditar eso, Comunidad Económica Europea va a auditar eso, y hay como cinco organizaciones que se nos han ofrecido a hacer una auditoría profunda si quieren poner un voto digital, ¿verdad? Ok, Marvin, se comparte la idea de que primero no hay tiempo y que segundo abre una mayor posibilidad a una especie de fraude, ¿o no? La Constitución dice que el voto es secreto, es igualitario y es universal. Es universal, sí. Entonces, igualitario es que el igualitario es el universal. Entonces, la Constitución define cómo debe de ser el voto. Entonces, en el caso que se está analizando y se ha analizado sobre la discusión, es sobre la secretividad del voto. Si lo haces mediante electrónicamente, porque alguien va a saber por quién votaste. ¿Verdad? Que es quienes manejan el software y quienes están ahí. Entonces yo voy a saber, por ejemplo, si vos específicamente has votado por X partido. Y ahí estoy violándote la secretividad del voto. Algo que es aceptado en todo el mundo, como es la secretividad del voto, tiene que tener garantizado ese sistema electrónico que El Salvador va a implementar. Es una de las observaciones que hace Naciones Unidas, porque esto pone en riesgo el resultado electoral, le quita legitimidad, le quita legalidad. Entonces, y otra cosa, a veces yo siento que se habla, cuando estamos mencionando el voto electrónico, solo en la diáspora que está en Estados Unidos, que es cierto, es la mayoritaria, pero es que cuando habilites el voto electrónico vas a tener que habilitarlo para los que viven en Nicaragua, los que viven en Suecia, los que viven en Milán, los que viven en Australia, Italia. ¿Verdad? Entonces, no solo para los estadounidenses. Entonces, esa tecnología, esa infraestructura, esa logística para todo el mundo de forma, digamos, inmediata para todos. No es que van a decir, no, solo van a votar los de Estados Unidos electrónicamente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tienen que evaluar a la hora de la ley. Ok, lo que yo me preguntaba también... ¿Se podría hacer en esta oportunidad pruebas piloto? A lo sumo. Pruebas piloto en algunos países, ¿verdad? Aunque si ves la experiencia de los nórdicos y de Alemania, de los europeos, que ya lo retiraron, es de no pensar en locura, porque hay que hacer un buen sistema de voto físico. ¿Cuál es el riesgo entonces de esta formación electrónica? Usted habla que el gobierno podría hacer fraude mediante ese software electrónico, pero es que no solo el gobierno puede hacer fraude un hacker. O sea, se lo voy a plantear así. Yo te lo decía por la experiencia que tuvimos con Nueva Guinea cuando las elecciones pero yo no creo, pero imagina que usted sea perverso y maligno. Entonces usted puede contratar un hacker en Corea del Norte, ¿verdad? Que ahí está la red profunda, y lo contratan para que también el hacker, a favor de la oposición, también violente el software y se dé cuenta me comprende. Entonces cuando la oposición vea que el gobierno está haciendo fraude, está el hacker y empiezan a pelearse los votos ahí, ¿verdad? Entonces es que si lo puede hacer uno, lo puede hacer otro. Por eso es que Naciones Unidas habla de que el sistema electrónico es bien vulnerable, lo puede hackear cualquiera. Además hay una experiencia importante. Mira, cuando a Evo Morales le dijeron de que le habían descubierto fraude a la hora de contar los votos, ¿qué hizo Evo? Salir huyendo, ¿verdad? Para Argentina.
Si hubo fraude o no, yo no lo sé. No Pero- lo hubo. Pues sí, Al final no lo hubo. yo no lo sé. Pero nomás se lo dijeron y tuvo que huir. Se lo digo a los que están pensando hacer eso acá, ¿verdad? Ok, la pregunta que yo quería hacer o plantear es el siguiente caso. Deberían haber, en caso de implementarse el voto electrónico, deberían haber lugares específicos donde estuvieran esos aparatos electrónicos para ir hasta ahí, porque también planteo este caso. Porque ustedes están hablando de que sí, alguien puede hackearnos y toda la cosa, digamos que yo desde mi casa esté votando a través de mi teléfono, pero ¿qué va a evitar que alguien no esté a la par mía viendo o obligándome a votar por un determinado candidato o partido que yo no quiera? Es que eso ya pasa en la actualidad. Por ejemplo, con los no videntes. Vea, suelen ir acompañados del hijo o alguien que vea, les ayuda en eso, por Ok, ejemplo. pero Entonces, estamos no hablando vamos que esta- a invalidar No, el claro. voto del no vidente. Va, No, por claro, eso pero mismo. estamos hablando que esta masa es muchísimo más amplia. Claro, es que esa es la otra cosa, mira. Es que cada quien podría votar desde su celular o desde su tablet o desde su laptop o desde su computadora, donde quiera que esté. Eso que suena bonito, ¿verdad? De que toda la gente tenga acceso a votar, se puede volver en algo bien, bien delicado, porque ¿sabes qué sucede? ¿Cuál es la prueba que queda si has votado por tu teléfono? Sí, es que no, es Cuando demasiado... nosotros vamos a votar, ¿cuál es la prueba que Sí, queda, Ronald? sí, El es que dedo. el dedo más la firma que ¿Verdad? pusiste... Y la papeleta y que te tiene dan un la número papeleta y asignada. tú la echas. asignada. Entonces, ahí hay una prueba de que si yo quiero que me cuenten mis votos, ¿verdad? Entonces vamos y lo sacamos y vemos realmente, Mira. pero y electrónicamente dónde queda la constancia. Mira, el de que tú votaste. problema es bien de fondo, porque la esencia de la democracia en cuanto a la practicidad del sufragio es que se vote libremente, secretamente, igualitariamente, universalmente, ¿verdad? Entonces todos tenemos que tener igualdad a la hora de votar. Que eso que lo vas a hacer por el celular, si lo que Marvin dice es cierto. Un buen hacker te hace un relajo en una votación de estas Es en más, un momento. un pues, hacker te puede anular todo el resultado, todo. toda la votación. Entonces, arriesgar una elección, sobre todo una elección tan importante como la del 24, te digo, yo no me atrevería. A menos que realmente quieran hacer el fraude, pero yo se Ahora lo digo, bien. que ese fraude se lo vamos a descubrir. ¿Cuál es el otro riesgo entonces? Mira, cualquier intervención al software se puede detectar. Por ejemplo, la oposición debe de tener un grupo especialista en auditoría de software para que detecte inmediatamente, y obviamente como esto se va a basar en la ley electoral, ustedes pueden pedir un escrutinio, una revisión, entonces todo eso tienen que tener delegados, ¿verdad? Para supervisar eso. Claro. Entonces, solo si descubrís que ha habido una violación al sistema de software, con eso la oposición puede pedir la nulidad de las elecciones. Sí, desde luego. ¿Me comprende? Entonces, va a haber que repetir el proceso Por eso te sin digo, es necesidad, demasiado riesgo. ¿verdad? Y ya queriendo eliminar el voto electrónico. Entonces, yo entiendo que Nuevas Ideas tiene un gran compromiso de aprobar el voto electrónico, porque le ha prometido a la diáspora, vea, que van a votar en estas elecciones. Sí, pero, Y va a parecer- pero no y va- electrónicamente. Y va a parecer que no han cumplido la promesa si no aprueban el voto electrónico. Entiendo la presión, Sí. pero ojo, pero es que también tenemos otro problema. Si efectivamente, y con esto cierro, alguien quiere hacer un fraude electoral con el software, esos son delitos perseguibles, por ejemplo, Sí. en los Estados Unidos. Si alguien hace un fraude en las elecciones salvadoreñas diciendo que han votado 500,000 por un partido y no hay manera de comprobarlo, eso puede ser tomado en Estados Unidos como un delito federal. Y dar lugar a perseguir a salvadoreños por ese fraude. Desde luego. Importante para tomar en cuenta. Pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, es momento de cerrar nuestro programa con las palabras de Ronald Umaña. Ronald. Bueno, esta es la última parte, ¿verdad? Bueno, quisiera entonces invitar a todos los amigos a la marcha del 15 de septiembre. Vamos a celebrar un año de que la oposición se configuró en este país. Exactamente hace un año salimos a la calle por primera vez 60,000 personas, ¿verdad? Por cierto que fue cuando el presidente dijo de que 30 días después iba a dar la nueva ley de las AFP, ¿verdad? Y nunca más pensiones de hambre en este país. Ya vamos a tener un año, presidente, y no ha dado usted las reformas a la ley ni la ley nueva, ¿verdad? O sea que aquí nos tiene esperando esa parte. Entonces, hoy espero que lleguemos a unas 120,000 personas. ¿Y por qué espero tanto? Bueno, primero porque van a llegar los parientes de los reos inocentes que están en la cárcel a raíz de la cacería humana que ha montado este régimen, ¿verdad? Van a llegar los desalojados de las calles, de los vendedores. Van a llegar muchos maestros. El año pasado llegaron maestros, llegaron los sindicatos y algunos, pero hoy van a llegar mucho más. Los maestros tienen el temor de que para el próximo año no contratan a los mayores de 60 años, ¿verdad? O sea, ellos creen que en diciembre los van a obligar a retirarse a los que tienen 60 años o más. Entonces van a ir a esa protesta. Y lo más importante, pues por supuesto que llegarán los mismos, ¿verdad? Llegarán los artistas, llegarán los parientes de los reos políticos, hablo de Calixto Mejía y compañía. Van a acompañarnos también muchas comunidades que van a ir a protestar por el alza de la vida, por lo caro que está la comida. Y esa sí es la gran mayoría de este país. Okay. La inflación ha llegado ya al 15% en los alimentos y eso lo sienten los más pobres de este país. Y hoy nos van a acompañar. Por eso creo que van a haber unas 120,000 personas. Y esto es el punto de inflexión en la política nacional hasta llegar al 2024. ¿Verdad? Entiendo. Así que los invito a todos. Saldremos del Palacio de los Deportes a las 8:30. O si a usted le sale mejor del Parque Cuscatlán, también habrán unos amigos que saldrán del Parque Cuscatlán. Donde usted le salga mejor llegar, ahí los esperamos. Entendido, Ronald. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ronald, de verdad ha sido un placer haberlo tenido esta noche con nosotros. Gracias, Fernando, muy amable. Ha sido un gusto estar aquí con don Marvin y buenas noches a la teleaudiencia. Como siempre, Marvin, totalmente encantado. Gracias, buenas noches y un saludo a la audiencia de Canal 8. Desde luego, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.